¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es el profesor Ricardo Romero. Soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 8 para los alumnos de tercer año de secundaria. El tema de hoy es la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa que yo antes les había mencionado, que es un hito muy importante en nuestra historia, que es cuando el pueblo francés se rebela contra su rey. ¿Por qué se rebela contra su rey? Vamos a verlo hoy, porque tenemos que ver todas esas causas, ¿ya? Esta Revolución Francesa está dividida en dos partes, la etapa monárquica y la segunda, que es la etapa republicana. Hoy vamos a ver solo la etapa monárquica. Y quiero recalcar algo más también. Si bien la Revolución Francesa inicia en 1789, la etapa monárquica acaba en 1792, no 99. Toda la revolución acaba en 1799, contando con la etapa republicana que vamos a ver en el otro capítulo. Pero hoy solo vamos a ver hasta 1792, que es la etapa monárquica. ¿Ya? Así que hay que hacer ahí una corrección. Bien, voy a utilizar este resumen para poder explicarles mejor el tema y así poder mostrarles mejor algunas imágenes también y puedan entenderlo. Ahora, causas. Causas para que esta revolución francesa surja. ¿Por qué el pueblo se rebela contra su rey? Vamos a ver. Hay una causa política. La causa política radica en que el rey Luis XVI tiene el poder absoluto. Recuerden, en Francia no hay parlamentos, no hay nada de eso. El pueblo no tiene derecho a votos ni nada por el estilo. Entonces Luis XVI tiene todo el poder concentrado en su sola persona. Ese es el absolutismo en sí. ¿Está bien? Por otra parte, también Luis XVI es incapaz, se le considera incapaz porque tiene una crisis económica la cual él no va a poder afrontar sin meterse en problemas. Crisis económica que va a ser la causa económica, número 2, ¿ya? Causa económica. En 1788 surge una crisis económica agraria, Hay malas cosechas, también problemas en ganadería. Y además también, bueno, no hay tanto dinero en el erario de Francia, en el Estado. ¿Por qué? Porque Luis XVI ha despilfarrado bastante dinero. Él y los reyes anteriores a él, Luis XV, Luis XIV. ¿Está bien? ¿Qué es lo que había pasado? La alta clase, la nobleza, la corte del rey incluso también, despilfarran el dinero en vanidades. Mientras que el pueblo está muriendo de hambre. Mientras que el pueblo está sobreviviendo como puede. Y cuando se presenta esa crisis agraria, peor va a ser. No hay plata y afrontar esto va a provocar que Francia entre en una crisis tremenda. ¿Ya? Luis XVI acababa de participar en la guerra de independencia de las 13 colonias, tema que nosotros también lo vimos la semana pasada. Recuerden que Luis XVI participó, así que invirtió para enviar tropas allá. Plata que obviamente a los franceses no se les va a devolver. Entonces todo esto radica entonces que, forma que haya una crisis total en Francia. También, altos impuestos solo para el pueblo, es cierto. Aquí hubo una molestia por el pueblo porque solamente el pueblo era quien pagaba los impuestos. Mientras que la clase alta y los sacerdotes no pagaban impuestos. Y les voy a decir por qué en un momento. Causa social. Una de las causas sociales es que hay una división muy radical en la sociedad. Muy distinguida en la sociedad. ¿Ya? El clero, que es el primer estado, así se le llama, el primer estado, el clero era aproximadamente un 2,5%, un 2,5%. Aunque algunos aseveran que es un 2%, incluso menos. O sea, no eran tantos en la población. El clero, que era el estado, el primer estado, no pagaba impuestos por ser aquellos que tenían la sabiduría celestial, se encargaban ¿no? De eso. Y además también cobraban impuestos como el diezmo. El diezmo lo cobraban a sus feligreses. Entonces, el clero más bien cobraba diezmos, pero no pagaba impuestos. La nobleza, que es considerada el segundo estado, también era aproximadamente un 2,5%. Incluso menos hablaban algunos, ¿no? La nobleza no pagaba impuestos, ¿ya? La nobleza no pagaba impuestos, cobraba tributos. Incluso también el pueblo tenía que venderle todos los productos que ellos producían en sus tierras solamente a la nobleza. Se estaban obligados a ello. Entonces la nobleza vivía con privilegios.
Mientras que el pueblo, que era aproximadamente un 95%, ¿ya? Era una mayoría que tenían pocos. Acá podemos resumir algo bien simple. El clero y la nobleza, que eran aproximadamente un 5%, eran pocos, pero tenían mucho. Mientras que el pueblo eran muchos, pero tenían poco. Así de simple. Ese es el problema claro que hay ahí. También otra de las causas por la que estalla esta Revolución Francesa es una causa ideológica, porque ya en la cabeza del pueblo estaba rondando ideas ilustradas. Recuerden que en un tema anterior habíamos visto la ilustración. Esas ideas ilustradas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Esas ideas de la soberanía del pueblo, la división del poder en tres partes, que decía Montesquieu, etcétera, etcétera. Todo esto hacía que el pueblo tenga, digamos, más fe en rebelarse, en reclamar sus derechos, etcétera, ¿no? Ya pues, esto provocó entonces la Ilustración. Es la base ideológica de esta Revolución Francesa. Bien, ahora, quiero que te quedes con esto. Francia estaba en crisis. Estaba en crisis y tenía que ver la forma en cómo solucionarlo. Así que ahí viene entonces el estallido. Observen. Primera etapa, ¿no? 1789-1792, que es la etapa monárquica, pues está de acá. Ya, ahora. Jacques Necker, que era el ministro de Finanzas de Luis XVI, le propone al rey, para poder solventar esta crisis económica, reunir a los tres estados y establecer impuestos. Claro, porque con impuestos se puede solventar, o sea, si toda la gente paga impuestos, con esa plata se puede pues solventar esta crisis que hay. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que propone el ministro Jacques Necker a Luis XVI. ¿Está bien? Y bueno, se reúnen los tres estados. Los llamados estados generales es una reunión donde reúnen a los tres estamentos claves: el pueblo, la nobleza y el clero. Ahí están, reunidos. Que se reúnen solo cuando hay problemas fuertes que tienen que decidir entre todos qué hacer. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, ya hace un siglo que no se reunían. Y más o menos un siglo que no se reunían. Y se vuelven a reunir el 5 de mayo de 1789. Ya, ¿qué van a decidir ahí? Solucionar el problema económico que hay. Hay problemas sociales también, porque la gente está hambrienta, pues, y necesita qué comer, y ha reclamado en Versalles, que ahí es donde estaba el Palacio del Rey, reclaman que están pasando hambre y necesitan pues ser protegidos. ¿Ya? Y todo esto, pues, entonces el pueblo no era escuchado. Aquí en los estados generales se establece pues una serie de impuestos que van a ser pagados y no todos van a querer pagar. Y el pueblo va a ser el menos defendido en ello. O sea, el pueblo va a tener que pagar impuestos. Eso es lo que se acuerda en los estados generales. Pero lo van a someter a voto, pues. ¿Ya? Recuerden que hay tres estados, ¿no? El clero, que es el primer estado, la nobleza, que es el segundo estado, y el tercer estado, que es el pueblo. Ya. Entonces dicen, si vamos a pagar impuestos, pues votemos. Ahora, imagínate, tenemos tres estados y ellos van a votar. Como el pueblo sabe que son mayoría, porque son bastantes diputados, ¿ya? Te quiero recalcar también otra cosa. Aquí en los estados generales estaban los representantes de cada una de estas clases. No quiero decir que todo el pueblo, el 95% del pueblo, estaban metidos ahí en esa reunión. No, no, no. Estaban solamente sus representantes. Igual la nobleza solo envió sus representantes, el clero envió sus representantes. Ahí estaban. Ya, esos son los diputados. Ya. Los diputados eran mayoría y el pueblo eran bastantes. Eran el doble. ¿Ya? Mientras el clero y la nobleza no. Juntos se hacían más o menos como peso a los diputados del pueblo. Entonces los diputados del pueblo, como sabían que eran mayoría, dijeron, ah, ya pues entonces que el voto sea por persona. Que todos voten y que un voto sea por persona y se contabilice. Sin embargo, el primer estado, que es el clero, y el segundo estado, que es la nobleza, no estaban de acuerdo con eso, así que les pidieron que el voto sea por estamento, por clase, por grupo. O sea,
que un voto solamente del clero, un voto dé solamente la nobleza y un voto el tercer estado. Obviamente no les va a convenir porque el tercer estado sabe que tiene 2 votos contra 1, si así va a ser. Entonces por eso que el tercer estado reclama, no, que el voto sea por persona. Y obviamente saben que ellos van a tener más posibilidad de que sea que puedan ganar y que sea más democrático, pues, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? El tercer estado no es escuchado. El tercer estado al final decide separarse porque el rey mismo pues autoriza de que no, o sea, el voto sea por estamento. Entonces el tercer estado se separa. Se separa y crea una asamblea, la llamada la Asamblea Nacional. Ese va a ser el grupo del tercer estado, solo formado por la gente del tercer estado. Esto provoca entonces que el rey Luis XVI mande a cerrar todo esto, porque él no ha autorizado la creación de una Asamblea Nacional, ¿ya? Que se creó el 17 de junio de 1789, ¿ya? Ese fue un acto de rebelión ya del pueblo contra el rey, ¿no? Mostrarse en contra de las decisiones que estaban haciéndose ahí en los estados generales. Así que cuando se crea la Asamblea Nacional, ¿ya? Cuando se crea la Asamblea Nacional, el rey automáticamente declara nula la Asamblea Nacional. Es decir, todo lo que haga la Asamblea Nacional no es válido. Sin embargo, los miembros de esta asamblea, los miembros que son del tercer estado, hacen un juramento en la Sala del Juego de la Pelota, que es también uno de los edificios que se encuentra en Versalles. La Sala del Juego de la Pelota va a ser el lugar entonces donde se va a llevar a cabo la reunión de esta Asamblea Nacional. Y ellos prometen no separarse, la Asamblea Nacional promete no separarse hasta crear una constitución. Les voy a mostrar unas imágenes más o menos para que se ambienten en el tiempo. Esta, por ejemplo, es la imagen que muestra la reunión de los 3 estados, llamados los estados generales, ¿no? Ahí están los diputados del clero, diputados de la nobleza y diputados de... Bueno, clero, nobleza y diputados del tercer estado. Ahí está, ¿no? Y obviamente, pues esto es lo que pasó, ¿no? El tercer estado se separó y creó la Asamblea Nacional. Se fueron a la Sala del Juego de la Pelota. Esta es en realidad la actual Sala del Juego de la Pelota, que obviamente se encuentra ahí en Versalles, ¿ya? Y es visitable, obviamente, ¿no? Pero así más o menos es como que un pintor francés, Jacques David, si no me equivoco, pinta un cuadro así, ¿no? Que representa en cómo el tercer estado se reúnen ahí en la asamblea y deciden no separarse hasta hasta crear una constitución. Algo bien clave aquí es que el pintor resalta la figura de algunos sacerdotes y algunos miembros de la nobleza que se habían unido a este tercer estado que habían formado la Asamblea Nacional. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la reunión esta reunión de los estados generales, aquí hubo algunos miembros del clero que decidieron apoyar las decisiones de la nobleza, del tercer estado. Hubo algunos nobles que también apoyaron esa decisión. Entonces, no sé si aproximadamente eran solamente 2 nobles, más o menos, que se pasaron, unos cuantos miembros también de la nobleza se pasaron, ¿ya? Y algunos miembros del clero se pasaron al grupo de los del tercer estado. Y estos apoyaron. Bueno, por eso que en esta imagen vemos claramente que aquí hay personajes de los 3 estados reunidos, juramentando, ¿no? Que no se van a separar hasta crear una constitución para Francia. Ahora se viene el problema. La gente está despavorida. O sea, la gente, más que nada, la nobleza está un poco asustada porque saben que todo el pueblo sabe de todo lo que está pasando ahí. Y hay bastantes manifestaciones, revueltas, ¿no? Agricultores, campesinos salen a las calles, comienzan a hacer disturbios, etcétera, etcétera. Y bueno, debido a estas manifestaciones, llega un momento entonces que se toma la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza prisión. Es una fortaleza prisión que, bueno, tiene el aspecto medieval y representa pues al antiguo régimen, al absolutismo. Esta Bastilla va a ser tomada por el pueblo en reclamo
de todo lo que estaba haciendo el rey Luis XVI, ¿no? Por ejemplo, había anulado la Asamblea Nacional y eso no le gustó al pueblo, así que el 14 de julio salieron a las calles y tomaron la Bastilla. Liberaron algunos presos políticos también, obviamente, que también se unieron a la rebelión. ¿Ya? Así, entonces, con todo esto, el clero y la nobleza, ya los representantes del clero y la nobleza, que en un principio habían sido invitados por la Asamblea Nacional a formar parte de ellos habían rechazado totalmente esto. Pero el rey Luis XVI, les recomienda a miembros de la nobleza y del clero que formen parte de esa asamblea. Que ya formen parte de ella y que conversen las cosas bien y que, bueno, que se llegue a un acuerdo. Esa asamblea entonces cambia de nombre a Asamblea Constituyente, el 9 de julio de 1789. Como les dije, al principio el clero y la nobleza no se van a unir al principio, pero poco a poco lo van a hacer. Y ahí es donde, en esta asamblea constituyente, se van a tomar medidas ahora sí para el nuevo gobierno francés. ¿Ya? Ahora, ¿qué medidas toma la asamblea constituyente? Recuerda que acá en la asamblea constituyente la mayoría es del tercer estado, del pueblo, ¿no? Entonces ellos van a tener mayoría ahí. Eliminan el régimen feudal. El feudalismo acabó aquí, ¿no? También dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio en 26 de agosto de 1789. Una carta importantísima para la historia de toda la humanidad. ¿Ya? Y también se da la Constitución Civil del Clero. Porque recuerden que el clero no pagaba impuestos. Pero ahora, como ya forman parte de una asamblea constituyente y obviamente más peso tiene el tercer estado, a ellos les van a hacer acordar cosas, como por ejemplo también pagos de impuestos. Ahí está el Código Civil del Clero, 1790. Y la primera Constitución de Francia, que se dio en 1791. O sea, lo que habían querido cuando todavía estaban en la sala del juego de la pelota, ¿no? Lograron tenerlo en 1791, una primera constitución en Francia. Y esta es la imagen más o menos de la Constitución, ¿no? La Constitución francesa, creada en 1791. Ahora, el rey. ¿Qué pasó con el rey? ¿El rey acepta o no acepta la Constitución? La tiene que aceptar, así quiera o no. La tiene que aceptar porque sabe muy bien que la revolución ya está hecha y si no la acepta, lo pueden enjuiciar, lo pueden tener preso, etc. Entonces, ¿qué hace el rey? Acepta la Constitución a regañadientes. Ahora, ¿cómo te explico? La población, por presión de la población, hicieron que el rey y toda su familia trasladen su lugar de residencia desde la ciudad de Versalles a París. O sea, ya no van a estar en Versalles, van a estar en la ciudad de París. Los hicieron moverse. Y sí, se movieron, tuvieron que hacerlo por presión del pueblo. ¿Ya? Incluso fueron guiados por bastantes pueblos que salieron a las calles, conocidos como los sans-culottes. Así se les llamaban, ¿no? Los sans-culottes. Un montón de gente ahí, siguiendo al rey, escoltándolo al rey, claro está, para que él obviamente no escape. Y ahí está. Llega hasta París y se refugia en las Tullerías. Es un palacio también ahí, en las Tullerías. Ahora, ahí es donde va a estar recluido y va a estar, digamos, asegurado, protegido por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una guardia que fue creada durante la Revolución Francesa. La mayoría de los soldados que están ahí están a favor de la revolución y no van a permitir que el rey salga de ahí, de las Tullerías. Así que si el rey quiere salir de un lado para otro, no. Era como estar prisionero dentro de tu casa. No podías salir porque estabas rodeado de la Guardia Nacional. El líder de esta Guardia Nacional era Lafayette, una figura muy importante, que también lo vamos a ver más adelante. Lafayette estaba a cargo de esta Guardia Nacional. Y bueno, pues así. Incluso vamos a ver aquí justo una parte de la historia de esta revolución que, digámoslo, es el punto álgido donde van a tomar decisiones contra la familia del rey Luis XVI.
Y es porque el rey Luis XVI intenta escapar de París. Y les voy a explicar con lujos y detalles qué es lo que pasó. Cuando Luis XVI estaba en las Tullerías, y obviamente no podía escapar, porque había tenido un primer intento cuando le dijo a María Antonieta que iban a pasar las Pascuas en otra ciudad y ellos querían salir de las Tullerías y los guardias no le dejaron salir. Se quedó en las Pascuas ahí a pasarla en las Tullerías. Entonces Luis XVI no sabía cómo escapar. Algunos hermanos que él había tenido, que eran condes, también habían escapado ya antes. Ellos habían ido incluso cuando ya se había iniciado la revolución. ¿Ya? Entonces Luis XVI, Luis XVI era el que se quedaba acá en París con María Antonieta y sus dos hijos. María Antonieta era la reina, pues no, la esposa de Luis XVI. Y bueno, tenían que planear cómo escapar, porque era la única forma en cómo estos iban a ser libres. Así que María Antonieta le propone a Luis XVI preparar un plan. Con la ayuda, obviamente, de un aristócrata sueco, es un conde de Suecia, que era Axel von Fersen. Axel von Fersen viene a ser una persona muy importante en esta historia, porque él es el que va a ayudarlos a escapar. Incluso se dice que Axel von Fersen era el secreto amante de la reina María Antonieta, que por esa razón también tuvo un motivo por el cual ayudar a María Antonieta a escapar. ¿Ya? Entonces, bueno, pues planean. El plan fue el siguiente. Como obviamente el rey recibía también visitas de algunos aristócratas que llegaban también, era normal, pero él no podía salir. El plan consistía en que en la madrugada iban a escapar. Un día en la madrugada iban a escapar. María Antonieta supuestamente pues se va a dormir y ya pues todas sus criadas todas saben que ella ya entró a su habitación y no va a salir de ahí. Ella se va supuestamente a dormir, pero en vez de dormir saca un vestido, el vestido más simple que tiene, se lo pone, se cubre la cara con un paño y luego pues con una capucha pues no que tiene el vestido y sale normal como si fuera una de las criadas más que está por ahí. Sale normal así. Sale por la parte de atrás de las tullerías. Y obviamente no la van a reconocer a ella porque piensan que es una criada pues más que está saliendo. Y Luis XVI también escapa. Escapa de alguna forma se escabulle entre la parte trasera de las tullerías y se va también vestido así tipo criado. ¿Qué pasa con los hijos de los dos? Los hijos de estos dos habían sido entregados ya de antemano a Axel von Fersen, ¿no? Para que los tuviera, para que los cuidara, ¿ya? Y además eran pequeños, eran bebés, más o menos. Entonces ahí los iban a tener. Y Axel von Fersen a las 2 de la madrugada los espera fuera de las tullerías y bueno, se embarcan en ese carruaje. Y ahí estaban algunas personas que también le iban a ser de utilidad para los reyes, porque los reyes no se fueron solos, se fueron con algunos criados de confianza. Por ejemplo, María Antonieta se llevó a su estilista y se lo llevó, o sea, al que le peinaba todo, ¿no? Se lo llevó porque lo necesitaba, ¿ya? Y algunos criados más de confianza que ellos podían tener. Ya, ahora, ¿qué pasó? Estando en el carruaje, entonces Axel von Fersen se va con dirección a Austria, porque esa era la idea, escapar a Austria. Y además también porque en Austria se encontraba el hermano de María Antonieta, ya que era el rey de Austria. Entonces ellos tratan de escapar, pues, para llegar a Austria y después con un ejército austriaco puedan acabar con la Revolución Francesa. Y así que el rey vuelva a tomar el poder. Ahora, cuando están yendo en el carruaje, planean de que se van a poner nombres ellos, ¿no? El criado Durán, por ejemplo, iba a ser el rey. Una criada iba a ser María Antonieta. Y también una de las acompañantes dentro del carruaje se vistió de baronesa. Se vistió de baronesa y fingió que era una baronesa de origen ruso. ¿Ya? Un aristócrata de origen ruso y que estaba yendo en el carruaje con sus criados. Ahí está. Y así como que pasan piola, pues, ¿no? Ya bacán, todos están yéndose. Pasa por varias ciudades
y se supone pues que no van a ser reconocidos. Sin embargo, llegan un momento a tener un problema. Cuando aproximadamente llegan a Saint-Menenhor, a esta ciudad, llegan a una parte donde son las casas de postas. Las postas son los lugares donde hacen el cambio de caballos. Bueno, o sea, un caballo solo no te guía por todos los pueblos que vayas. Se quedan en una posta y se ponen nuevos caballos, ¿no? Y obviamente se paga por eso, pues no por el viaje. Y también obviamente se paga por un guía, que es el guía que los va a ayudar a guiarlos por el camino por donde van estos extranjeros, ¿no? Recuerda que está yendo una baronesa rusa la que está yendo ahí. Entonces, tienen que hacer eso, pues, ¿no? Y cuando van a una de estas casas de posta, el dueño de esta casa de posta, que era Jean-Baptiste Duret, se da cuenta que en el carruaje la criada tenía el rostro de María Antonieta. Y él dice que, o sea, él se acuerda de ella porque antes había estado en Versalles y había visto a María Antonieta en persona. Y por eso que le parecía que María Antonieta estaba ahí. Y después ve al criado y ve que el criado también tiene el rostro del rey Luis XVI. Y él es el que se percata de que están los reyes ahí. ¿Ya? Y obviamente pues también es fácil reconocerlos porque incluso en los billetes, en el papel moneda que circulaba en aquel tiempo estaba el rostro de Luis XVI y con eso pagan, pues obviamente pagan al maestro de postas, al dueño de esta casa de postas, les pagan. Y obviamente pues ahí está el rostro de Luis XVI y ya pues lo reconoce. La cosa es que él no quiere armar escándalo y lo que trata de hacer pues es esperar a que estos se vayan solos, ¿no? Los deja ir. Pero no los va a dejar ir del todo, pues no. Él va a adelantarse más bien por otro camino y va a llegar a la siguiente ciudad que es en Varenes. Ahí es donde quiero que ustedes presten atención porque voy a subrayar esta ciudad. En Varenes llega pues el maestro de postas Jean-Baptiste Duret y habla pues con el procurador de la ciudad. El procurador era Monsieur Sauce, creo. Sauce, no sé. Ya, no sé cómo se pronuncia en francés. Ya, Monsieur Sauce es quien se va a enterar de que los reyes, Luis XVI y María Antonieta, estaban yendo en ese carruaje. Y que estaban a punto de llegar, porque recuerda que Jean-Baptiste se les había adelantado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen una requisa cuando llegan. El mismo Messier Sauce se va a encargar de hacer esa requisa. A mostrar identificaciones. Y tenía las identificaciones y para Messier Sauce no había ningún problema, los tenían que dejar ir. Pero Jean-Baptiste no pensaba lo mismo y Jean-Baptiste Dauret dijo, no pueden dejarlo escapar, es el rey y la reina. No pueden dejarlo escapar, es el rey y la reina. Si lo deja escapar es una traición a la revolución. Así, de frente. Entonces, Messier Sauce se da cuenta o recuerda que uno de sus vecinos, un anciano ya, había estado en Versalles bastante tiempo, hace mucho tiempo, y él mismo había visto a los reyes y la reina. Entonces, como es un vecino de confianza, lo llama. Lo llama para que él mismo vea a ver si estos son los reyes. Y cuando el anciano se acerca, da la exclamación cuando vio al criado, dijo, oh señor, dijo, no. O sea, reconoció que el criado era el señor, ¿no? O sea, era el rey. Y ya no había dudas. Era el rey y Luis XVI no podía ocultarlo más y le dijeron que por favor que no llamaran a la guardia y todo lo demás, que los dejaran seguir siguiendo su camino. Pero no era tan fácil, pues ya había gente que ya se había enterado, miembros de la Guardia Nacional y en ese momento de la Asamblea Nacional estaban llegando, ya habían sido avisados también con anterioridad y todo eso, ya bueno. Al final capturan al rey. Y lo van a regresar de nuevo a París, a las Tullerías. Y el pueblo obviamente estaba pues exaltado porque decían esto es traición a la patria. Deberían enjuiciarlo a muerte algunos, los más radicales es traición a la muerte. Pero ¿qué es lo que dijo el rey? El rey
estaba tranquilazo porque dijo que en realidad había sido raptado, había sido capturado y lo estaban llevando lejos, ¿no? Miembros de la contrarrevolución. Él no tenía nada que ver. ¿Y qué pasó? Bueno, al final se le decidió perdonarle, se decidió perdonarle la vida al rey. Y esto no va a quedar muy bien porque hay algunos que no están de acuerdo con esa decisión, como van a perdonar la vida al rey, decían, ¿no? Pero algunos partidarios sí, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero como se enteran de que iban a ir a Austria, ¿ya? Porque ese era el plan, escapar a Austria y llamar fuerzas de ahí, se inicia la guerra entre Francia y Austria ahí. Se inicia una guerra, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, ¿ya? Porque tiene que ver esto con la historia también de la segunda parte de la revolución. Bueno, esta última parte que dice acá, el 20 de junio de 1792, los sans-culottes, que eran agricultores, artesanos, toda la gente que les decía, ¿no? Incluso trabajadores urbanos, estaban ahí, dentro de este grupo, ¿no? Y obligaban al rey a reconocer la revolución, ¿ya? Ellos son los que obligan al rey por presión a reconocer la revolución. Eso es, más que nada. Bien, y esta es, bueno, una imagen de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. Ahora, quiero mostrarles unas imágenes. Esta es, por ejemplo, una imagen de cómo es que el rey trató de escapar. Y está, bueno, supuestamente la baronesa, Alexander von Fersen, etcétera, ¿no? Los criados que están dentro, están los niños, o sea, ¿no? Todo eso. Y acá cuando fue capturado en Barenes, ¿no? Aquí ya cuando ya llegan los miembros de la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, ya, y ahí lo atrapan. En fin, así es como se dio. Vamos a ir a las preguntas. Me causa un poco de risa porque en realidad es una historia muy interesante. Cómo es que el rey trató de escapar y fue capturado finalmente en Barenes, ¿no? Tratando de engañar a la revolución. Vamos a ir a la página número 173, 174 y la 175. ¿Ya? A ver, yo creo que aquí ya había avanzado esta parte. ¿Está? Y bueno, con esto resolveríamos más rápido el boletín. Les tengo que explicar por qué he puesto esas respuestas. ¿Está bien? Bien, 1. ¿Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? La causa política directa es que el rey tenía el poder absoluto. Ese es el absolutismo. Y también el rey era incapaz de gobernar bien. Ahí está. Y la causa social es que había una división de la sociedad en clases, 3 clases, y estaban bien marcadas esas clases. El primer y segundo estado tenían más derechos y el tercer estado no. 2. ¿Qué medidas tomó la Asamblea Constituyente? Menciónalos. Recuerda que cuando ya la Asamblea invita a miembros del clero y la nobleza para que formen una asamblea constituyente, se ponen de acuerdo en varias cosas, ¿no? Y ahí está. Eliminó el régimen feudal, se declaró los derechos del hombre y el ciudadano y también se creó la primera constitución de Francia. Aunque también ahí se me olvidó poner la constitución civil del clero, ¿ya? También le puedes agregar, ¿no? Son cosas que están ahí. 3. ¿Con qué hecho se inicia la Revolución Francesa y en qué año? Ya, aquí el hecho fue el problema del voto, ¿no? Porque si el voto hubiera sido más democrático, no creo que hubiera llegado a tanto, ¿no? Pero el problema del voto, en los estados generales, ¿se acuerdan? Que el tercer estado quería que el voto sea por cabeza, mientras que la nobleza y el clero querían que sea por estado. Ya, ese fue el problema del voto. Esto lo desencadenó. Año de 1789. 4. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre es uno de los documentos de mayor trascendencia? Trascendencia significa que trasciende hasta nuestros tiempos. ¿Por qué es importante para nuestro tiempo esto? Porque en realidad hasta el día de hoy esto se mantiene y ha hecho que el hombre, el ser humano, sea consciente de que tiene derechos dentro de la población, o sea, dentro del Estado, ¿no? Eso genera conciencia de los derechos del hombre y todas las repúblicas obviamente las respetan en el día de hoy. Esa es su trascendencia. Vamos con la trabajando en clase. Relaciona adecuadamente las columnas.
Aquí he hecho algunas correcciones, bueno, una nomás, porque ahí lo van a ver. La A dice prisión real. La prisión real, la prisión de, ¿no? Esa que representaba al absolutismo es la Bastilla, ¿no? La Bastilla que fue tomada finalmente por el pueblo. B. Ministro de Finanzas de Luis XVI era Jacques Necker, ¿no? Ahí está, Jacques Necker. C. Canción social que promueve la Revolución Francesa. Cuando los Sánsculos y la Guardia Nacional avanzaban por las calles de Francia proclamando la revolución y abajo la monarquía, viva la libertad, etc., cantaban una canción que es la Marsellesa. Marsellesa, que viene de la ciudad de Marsella, el nombre. Ahí está, la Marsellesa. Y esta va a ser la base para crear el himno nacional de Francia. En sí es todo. Lo que dice la Marsellesa es lo que está en el himno nacional de Francia. D. Escribió ¿qué es el tercer estado? Allá, aquí tenemos a Abad de Sieyes, que más adelante también lo vamos a ver que va a estar dentro de la política de la revolución. Abad de Sieyes que escribe el libro ¿qué es el tercer estado? Y habla obviamente del pueblo, ¿no? Y de la soberanía popular, etc. E. Dirigió la Guardia Nacional. Les comentaba que el dirigente, el líder de la Guardia Nacional es Lafayette, que también ya lo vamos a ver en otro capítulo. 2. Crisis económica, el detonante, la crisis económica. Vamos a ver aquí un pequeño texto. Te voy a pedir que le pongas pausa para que lo leas y de ahí podamos resolver las preguntas. ¿Ya? Ponle pausa, por favor. Bien. Ahora, luego de haber leído esa corta lectura, voy a tratar de explicar las respuestas de cada una de estas preguntas. La primera dice, ¿cómo era la situación económica de Francia a vísperas de la Revolución Francesa? Según el texto, la situación económica de Francia no era tan buena. Tenía crisis económica. Entonces, la respuesta es que hubo una triple crisis. Tres cosas. Mala cosecha que les comenté al principio, ¿no? La crisis agraria. Cayó la producción del vino también. Y la ganadería también tuvo problemas. Esas son las tres cosas que sucedieron con relación a la crisis económica. Sumadas a la crisis del erario del Estado, todo eso desencadenó. ¿Cómo pensaban solucionar los ministros de Luis XVI el problema financiero del Estado francés? El ministro de Finanzas, recuerden que fue el principal de esta idea, que era Jacques Necker, dijo que se deberían establecer impuestos para la nobleza y para el clero también, ¿cierto? Pero ya sabemos que en los estados generales se vino toda esta idea abajo. Siguiente, ¿qué clase social no estaban obligadas a pagar impuestos en Francia? Según el texto, los que no estaban obligados a pagar impuestos solamente era el clero, aunque también parte de la nobleza no pagaba, ¿no? Que por ser una clase que se encargaba de la sabiduría celestial, ahí está, podían optar por pagar o no pagar, si es que no querían, no pagaban, ¿ya? Pero sí recibían diezmo, ahí está. Vamos con la 3. En la siguiente línea de tiempo coloca ordenadamente los siguientes hechos trascendentales de la Revolución Francesa. Allá, creo que acá tienes una línea de tiempo. Lo que quieren es que estos hechos los pongas acá en orden. Sin embargo, te voy a pedir por favor que de antemano le añadas algo. Aquí, en la línea de tiempo te va a pedir una fecha que no está acá. Ya que eso también tienen que añadirlo los editores. Reunión de los Estados Generales, que se dio el 5 de mayo de 1789. ¿Recuerdas, no? Esa reunión de los tres estados. Clero, nobleza y el tercer estado, el pueblo, ¿no? Eso se dio el 5 de mayo de 1789. Con esto ya vas a poder resolver las preguntas que están en la línea de tiempo. Siempre es importante, primero, antes de hacer una línea de tiempo, ubicar el tiempo en donde estaba. Si es el año, bacán. Si es con días o meses, también, ¿no? Y esto ya yo lo pongo, ¿por qué? Porque a veces hay fechas que se dieron el mismo año, pero en distintos días. Entonces por eso es que se pone así. Ya, con esto entonces vamos a poder resolver la línea de tiempo. Y es así como debería quedarte, porque recuerda que en 1788 comienza la crisis agraria. Y ahí hubo problemas ya para
Francia. El 5 de mayo de 1789, que te dije que estaba ahí, que no estaba pues en esa lista, tienes que ponerlo. Reunión de los Estados Generales. ¿Está bien? En junio, ¿qué pasaba en junio mientras se da la Asamblea Nacional? Se crea la Asamblea Nacional en la sala de juego de la pelota. El 14 de julio de 1789, la población entera sale a las calles y toman la Bastilla, ¿no? La fortaleza prisión. ¿Qué más? La primera constitución de Francia se da... Ah, no, perdón, acá abajo, ¿no? Porque primero es aquí. Dice, agosto de 1789 se da la Carta para la Declaración de los Derechos Humanos, no, perdón, los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí está. Y en 1791 la Constitución de Francia, la primera Constitución de Francia. Ya, así debería ser el orden. Aquí siempre hay que recalcar que también acá hay un error. Acá no tiene que ser junio, porque si se dan cuenta, se repite esta fecha de junio de 1789, acá también. O sea, ha habido un error de copy-page, ¿me entiendes? Entonces no. Tiene que ser agosto de 1789. Y ahí sí cuadra bacán. ¿Ya? Bien. Verificando el aprendizaje. Aquí tenemos las preguntas con alternativas. La primera pregunta dice, uno de los objetivos del episodio de juramento del juego de la pelota fue. Recuerden que dentro de esta sala de juego de la pelota, lo que hicieron fue jurar no separarse hasta darle a Francia una constitución. La respuesta es la D, ¿no? 2. La primera constitución francesa de 1791 fue aplicada durante... Allá, la constitución fue hecha por la Asamblea Constituyente, recuerden. ¿Ya? La primera constitución se da cuando ya era Asamblea Constituyente, ¿no? 3. Una de las causas ideológicas del estallido de la Revolución Francesa. Es fácil. ¿Cuál es la causa ideológica que rondaba en la cabeza de todos los pobladores en aquel tiempo? Era la Ilustración. Esa es la causa ideológica. ¿Ya? 4. Con el Estado se apropió de los bienes eclesiásticos y puso a la iglesia bajo su poder. Allá, cuando ya la Asamblea Constituyente tiene bajo su poder al clero y la nobleza, hace una constitución civil del clero para mantener a la iglesia bajo su poder. ¿Se acuerdan, no? Leyes para ellos, impuestos para ellos, etc. 5. La Revolución Francesa tuvo un lapso de duración de 10 años. Es cierto, sí. Comenzó en 1789. Es fácil recorrer esta fecha. 1789, es fácil. Y termina en 1799. Toda la revolución, ¿no? Solo hemos visto hoy en la primera parte que es hasta 1792 nomás. 6. Reyes que gobernaron Francia durante el desarrollo de la Revolución Francesa. Ah, ¿quiénes eran los reyes? Pues ya sabemos que eran Luis XVI y María Antonieta, pero acá no, este es Luis XV. Entonces la respuesta sería la C. Luis XVI y María Antonieta. Ahí está. Ahora, la 7. Uno de los actos de alcance universal de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que percibe que esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano percibe algo. Algo. Es la libertad de igualdad de derechos del ciudadano. Recuerden, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es eso. Vamos con la 8. En 1789 la Revolución Francesa inicia la destrucción del antiguo régimen. En el campo se movilizan las masas campesinas y en la ciudad entran en acción las masas urbanas denominadas allá los sans-culottes. Aunque en realidad los sans-culottes no solamente eran masas urbanas, sino que también eran combinados en sí, ¿no? Bueno, ya, ahí está. 9. Convocado por Luis XVI, el 5 de mayo de 1789 se reunieron en Versalles los Estados Generales con la finalidad de que, recuerden que los reunieron para poder resolver la crisis que estaba ocurriendo en Francia. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y 10, por último, el aporte a la humanidad que dio la Revolución Francesa fue, lo más importante fue la Carta Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso fue lo más importante de todas las alternativas que están ahí. Ahí dice corte, ¿ya? Y no tiene que ser la corte declaratoria, no. La carta declaratoria de los derechos de los ciudadanos, ¿ya? Ahí también hay que arreglar. Bueno, eso sería todo.
Espero que te haya gustado, la historia ha sido un poco larga, ¿ya? Pero espero que te sirva bastante. Ya tú, si deseas, lo puedes volver a ver en otro momento. Y ya nos estaríamos viendo otro día para la clase número 9, que es la continuación de esta revolución. Cuídate, adiós, nos vemos.